Esta mañana vamos a continuar estudiando Apocalipsis y vamos a ver las características de la iglesia en Pérgamo. Y las características de esta iglesia es que era una iglesia mundana, como llaman en el lenguaje cristiano. Es una iglesia infiel, es una iglesia que ha comprometido sus valores. Es una iglesia que, aunque cree en Cristo, habla de Cristo, no vive como dice que tiene que vivir. ¿En dónde se fundó esta iglesia? Esta iglesia está fundada en esta ciudad llamada Pérgamo. Fue capital del reino de Misia en tiempos de los griegos y luego fue la provincia romana de Asia. De esta ciudad se habla que tenía una biblioteca de 200,000 volúmenes que competía con nada más y nada menos que Alejandría en Egipto. Imagínense, 200,000 volúmenes de libros en ese tiempo. Usted dice 200,000 libros, pero para ese tiempo era una ciudad entonces cosmopolita, intelectual. Es como decir Atenas del Ecuador, muchos libros, muchas bibliotecas. Había un altar a Zeus, que era la maravilla de ese tiempo. El dios de la ciudad era Esculapio, el dios de la curación. En el templo Esculapio aprendieron medicina muchas personas, entre ellas el gran Galeno. En su templo una serpiente viva era el símbolo de la adoración o trono de Satanás. Y el símbolo de Galeno se utiliza hasta el día de hoy. ¿En dónde? ¿Han visto eso? ¿En dónde se utiliza? En la simbología de la medicina. ¿Todo viene de dónde? De Pérgamo. ¿Qué les parece? Miles de años atrás. Allí se practicaban todos los ritos paganos de la antigüedad. La filosofía griega era el pensamiento de esa cultura. Adoraban a lo que querían adorar, cuando querían adorar, pero también dice que en esa ciudad era como tan materialista. Dice un escritor hablando de esta ciudad, el dinero arruinaba el verdadero valor de las cosas en ese tiempo. También dice, el crimen era el antídoto del aburrimiento. Cuando mayor la infamia, más salvaje la delicia. Estamos hablando del estado moral de esa ciudad. Y en esta ciudad mundana comenzó una iglesia. Y a pesar de que comenzó bien, poco a poco fue comprometiendo sus valores. ¿Y llegó a qué? A vivir como el mundo. Eso es bien peligroso. Dice, se casaban para divorciarse y se divorciaban. Y si no se divorciaban, tenía la esposa para que los críen los hijos legítimos, cortesanas para el placer, amantes para la vida pública. En este tipo de cultura, muchas de las primeras iglesias comenzaron a surgir, pero algunas de ellas sucumbieron al mundanismo. Y eso es muy peligroso también. Y eso es lo que está pasando. Para mí esta iglesia de Pérgamo es la iglesia del siglo XXI. Es una iglesia que sabe de Cristo, teológicamente tiene mucho conocimiento, hay mucha información, pero allí, en esa iglesia, también pasó esto. Y dice, era la ciudad donde Satanás tenía su trono. Qué increíble, ¿no? Si usted está pensando que Satanás está escondido en el infierno, está equivocado. Satanás está tratando de imponer su reino en esta sociedad. Y lo está haciendo de una manera excepcional. Y tengo que admirarlo por los seguidores que tiene. Por los seguidores que invierten dinero, invierten tiempo, invierten recursos. ¿Para qué? Para él establecerse en este mundo. Nosotros nos ponemos a pensar en serio. Yo creí que el diablo solo estaba en el infierno. No, quizás está en tu casa, tratando de imponer sus principios, sus valores, tratando de que tú comprometas lo que dices creer. Satanás está haciendo pedazos a la familia hoy mismo, porque está haciendo todo lo posible para destruirla. Se llama divorcio, se llama violencia, se llama adulterio. Increíble, ¿no? Entonces, hay ciudades donde la inmoralidad es permitida, hay ciudades donde los cristianos son perseguidos, hay lugares fáciles, otros difíciles, y muchas veces podemos acomodarnos a los patrones mundanos sin ser influencia en la sociedad y decimos, es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo tiene hijos a los 15 años ahora, ¿no es cierto? Es que todo el mundo se divorcia, es que todo el mundo toma un trago, es que todo el mundo es infiel. Podemos llegar a vivir en sociedades como esas y la iglesia, en vez de ser luz en esos lugares, comienza a ser parte de esos principios. Es muy peligroso, mis amigos. Verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como en las anteriores iglesias, al que está escribiendo esta carta es al que está enseñando la Biblia en la iglesia, al pastor, al líder, al que dirige la iglesia. Y tenemos que estar muy claros aquellos que quieren dirigir una iglesia, que cuando Dios nos llama a administrar, a guiar, a instruir a la iglesia, nosotros también podemos comprometer las escrituras y comenzar a enseñar un evangelio muy superficial, muy light. Pero en el libro de Lamentaciones hay una advertencia para aquellos que quieren enseñar cosas que no son de la Biblia. Dice,
Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Increíble, hoy en día está ocurriendo todo eso, ¿no? Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. O sea, trabajaron en la vanidad del hombre, en el ego del hombre, en hacer sentir bien al hombre, en que el hombre sea la máxima estrella de este mundo y no Jesús. Dice, te vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Hay iglesias donde ya nunca más hablan del pecado. Ellos dicen hablar del pecado es malo. Ellos dicen hablar del pecado va a hacer que la gente no regrese a la iglesia. Prefiero que no regreses, pero que vayas entendiendo que necesitas arrepentirte. Y no descubrieron tu pecado. Entonces el trabajo nuestro es descubrir el pecado de cada uno de ustedes. ¿Y cómo creen que podemos descubrir el pecado? ¿Yendo a vivir con ustedes? No. A través de las enseñanzas de las Escrituras, porque las Escrituras tienen el poder de descubrir nuestros pecados. Dice, para impedir tu cautiverio. Cuando uno descubre el pecado, la gente es para que tú dejes de ser, ¿qué? Esclavo y comienza a ser libre. Para eso se descubre esas cosas. Y dice, sino que te predican vanas, profecías y extravíos, ¿no? Hay muchos de esos hoy en día. Vanas, profecías y extravíos. Te vas a casar con un millonario. Eso dice ya en las iglesias, ¿no? El Señor me está diciendo que usted va a ser próspero. Si no trabajas, por más que te diga cualquier hablador, nunca lo serás. Increíble, ¿no? Está en la moda eso de las profecías, ¿no? El Señor me está mostrando, me está diciendo, por favor. Dice, esto es muy peligroso. Y eso pasó en la iglesia en Pérgamo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Anda buscando ese tipo de cosas? ¿O quiere escuchar la Biblia realmente? ¿Por qué? Y el que escribe esta carta es el que tiene, dice, la espada aguda de dos filos. O sea, la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede despertar a las personas para salir de la oscuridad y ir a la luz. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace esta espada? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber cuáles son las intenciones de su corazón? Lee la Biblia. Y les recomiendo leer Proverbios esta semana para que vean la condición de su corazón. Para hacerse una radiografía de cómo está en su relación con Dios, con su esposa, con sus hijos, en su relación con su trabajo. Después dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En qué? En la palabra de Dios. Hace visible lo invisible. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Maravillosa forma de saber lo que hay en mi corazón es a través de ¿qué? De leer la Biblia. Por eso Jesús dice, el que tiene la espada aguda, dos filos, está hablando esto. El único que puede mostrar tu pecado, el que único puede sacar a la luz lo que está mal, el que puede mostrarte que necesitas cambiar y que no estés caminando a través de tu locura y de tu vanidad. ¿Qué es lo que dice después? Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se puede imaginar? Satanás mismo vivía allí. Pero aquí dice algunas cosas de ellos. Primero, como a todas, dice, yo conozco tus obras y sé dónde vives. O sea, para Dios no es extraño donde una iglesia está levantándose. Él sabe que estamos en la Juan Pío Montúfar y primera convención. Él sabe que estamos en Cuenca, la provincia de la Suay, la nación de Ecuador. Él sabe que quienes vienen y quienes no vienen acá. Él conoce todo lo que es de la iglesia. Él sabe lo que necesita, lo que hace falta, lo que tiene de más. Dios conoce todo. Pero que dice aquí, retienes mi nombre, o sea, no se han olvidado del Señor. A pesar de estar viviendo en un mundo inmoral, dice, aún proclamas mi nombre. Aún escribes Jesús en el carro que tienes. Aún cuelgas una cruz de tu cuello. Aún llevas una Biblia. Aún hablas de Jesús. No me has olvidado. No has negado mi fe ni en los peores momentos. El Señor elogia lo que hacían estos cristianos. A pesar de la oposición, el peligro y los valores seculares de ese entonces, ellos seguían confiando en el Señor. Una cosa es confiar en el Señor, pero otra cosa es vivir para el Señor. Hay una gran diferencia. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero ya se ha divorciado 3 veces. Maltrata a sus hijos. No es responsable con sus cuentas. No es responsable con la iglesia. ¿Y qué dice? Soy cristiano.
En América Latina todo el mundo es cristiano, ¿no? Todo el mundo es cristiano. Mucha gente dice, mi hogar es cristiano, pero tu hija ya está embarazada, la has hecho abortar probablemente. Yo no lo sé. Eso pasaba con la iglesia en Pérgamo. Dice, no has negado mi nombre, pero tienes mi fe, crees en mí. Satanás está allí. Escuche bien. Muchas iglesias proclaman el nombre de Jesús, aunque niegan su poder, su señorío, su autoridad dentro de la iglesia. Pero aquí está hablando de un hombre que se llama Antipas. ¿Y quién era Antipas? La tradición, la Biblia no habla mucho de él, pero aquí el Señor dice, ¿qué dice? En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Qué pasaba con este Antipas? Dice, la Biblia significa, su nombre significa opuesto. O sea que él no estaba a favor de la inmoralidad, él estaba navegando contracorriente. Pero dice en una ocasión que estaban haciendo adorar la estatua de César y le dijeron a Antipas que jurara que César era Dios, a lo que el hombre se negó valientemente y proclamó a Jesús como Señor y no había otro Dios sino Él. El oficial romano exclamó, ¿no sabes que todo el mundo está contra tuya? Él dijo entonces, Antipas está contra todo el mundo. Y por su convicción fue puesto dentro de un toro de bronce al que fue calentado con fuego hasta que murió. Increíble, ¿no? ¿Está usted con o a favor está en contra de Jesús o a favor de Jesús? Un día vamos a tener que tomar esa decisión. Y no cuando nos persiguen. El día que te llame el chico que no es cristiano, ese día estás tomando una decisión. Si dices sí o dices no. El día que te llamen a hacer un negocio que sabes que es injusto, ese día tomas la decisión de decir sí o no. Y de repente se van a burlar de ti. Y de repente te van a decir que eres un estúpido, eres un tonto. Pero Antipas tomó la decisión de decir, yo voy a estar contra todo lo que no es de Dios. Y el precio que él pagó fue que murió quemado. Murió dentro de un toro de bronce, que lo calentaron hasta hervirlo dentro de eso, por su fe. ¿Está usted contra el mundo o a favor del mundo? Hay cristianos que andan diciendo, ay hombre, ¿por qué son tan radicales ustedes? ¿Por qué están contra del matrimonio gay? Si Dios ama a todos. ¿Qué diría Antipas estando aquí? ¿Qué diría Antipas? Si ve que el cristianismo no es para cobardes, el cristianismo es para gente que tiene bien puestas las cosas donde tienen que estar, caray. Porque un día vamos a tener que defender nuestra fe con nuestra vida. Y si no estás dispuesto a defender tu fe con tu vida, no estás listo para vivir como cristiano. Nos puede costar la vida, amigos. Dice, fue muerto, no dice que le dieron un premio, no dice que le llevaron y le dieron diplomas, dice, fue muerto. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Yo conozco donde vives. Satanás tenía su trono en Pérgamo, a él era adorado allí. Esta iglesia estaba ministrando en el mismo infierno. ¿Sabes? A veces nosotros también tenemos que vivir en ambientes donde realmente son difíciles e inmorales. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir de misioneros a Las Vegas? Yo quisiera estar allí, es una ciudad hermosa, linda, solo que te aburres en 4 horas, cuando eres cristiano. Y si no eres cristiano, es una vida que no es aburrida. Pero tenemos una de las iglesias más grandes de Calvary Chapel en Las Vegas. 10,000 personas se reúnen cada domingo. Porque claro que podemos ser luz en medio de la inmoralidad. Claro que podemos llevar un mensaje de esperanza en medio de la inmoralidad. Usted está pensando, esta ciudad de Cuenca llena de borrachos, divorciados, drogadictos, alcohólicos. Si el Señor nos ha puesto aquí, no es para que nosotros los juzguemos a ellos, sino para que llevemos el mensaje a esas personas. Y que nosotros vivamos el mensaje que predicamos de tal manera que cuando ellos vean nuestra vida, ellos quieran ser también seguidores de Jesús. Y la pregunta que tenemos es, ¿cómo vivo en un lugar donde Satanás reina? ¿Cómo vivo en un lugar en eso? Siempre hay 2 extremos. Unos se apartan del mundo y se aíslan. Otros, en cambio, se involucran en el mundo y con el pretexto de ganarlos para Cristo, ellos terminan convirtiéndose a ellos. San Juan dice, no ruego que los quites del mundo, o sea, Dios no nos va a quitar de este mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Entonces, hay dos cosas que hace el cristiano. A veces al ver que el mundo está tan podrido, deciden aislarse. Hay otros cristianos, en cambio, dicen, yo voy a evangelizar y terminan evangelizados ellos, viviendo como ellos. Y Juan dice, no quiero que los quites del mundo, pero la única forma de estar santificados es a través de ¿qué? Obedecer la Biblia. Pregúntate, ¿todo lo que estás haciendo realmente está avalado por la Biblia? Y si no está avalado por la Biblia, estás fregado. Pruébame la Biblia que dice que fornicar es bíblico. Pruébame la Biblia que dice que robar es bíblico. Pruébame con la Biblia donde dice que unirse en yugo desigual es bíblico. Pruébame. Y dejo de ser pastor. Dice 1:8 Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? ¿Y saben dónde está viviendo este jovencito de 16 años, Wambras? En Babilonia. Ha perdido a su familia, ha perdido su país, ha perdido su identidad. No tiene a nadie allí. Tiene 16 años. Y a los 16 años está diciendo, no me voy a contaminar con las cosas de este mundo. 16 años. Aquí por un trago, por un beso, por un abrazo, comprometen sus valores. Y ahí es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Soy realmente cristiano? Propuso en su corazón. ¿Cómo vivir en este mundo? Jeremías 29 nos dice cómo tenemos que vivir en este mundo. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, de la tierra de paz a Babilonia. Están viviendo en el mundo. ¿Cómo tienen que vivir ustedes allí? ¿Cómo creen que tenemos que vivir en este mundo? Jeremías dice esto: edificad casas. Ve y construye una casa. Edificad casa. Después, habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Dedíquense a la agricultura. ¿Cómo? Pero estoy viviendo en este mundo. Yo pensé que mañana el Señor me llevaba. No, dice, edifiquen casas, planten. Dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí. Y no os qué increíble, ¿no? Están viviendo en Babilonia. Están viviendo en el peor lugar del mundo. Y todo el mundo está pensando, pero este es el peor lugar del mundo. Mira la inmoralidad, mira la idolatría. ¿Y qué dice Jeremías? Cásense, tengan hijos, multiplíquense, construyan sus casas, dedíquense a la agricultura. Increíble, ¿no? Si podemos ser influencia en este mundo. Después dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os dice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted rogó por paz para Ecuador? Si ora por Ecuador, si no oramos por nuestro país, amigos, ¿qué creen que puede llegar a pasar? Pero que dice aquí, pedid por la paz de esa ciudad. Rogad por paz para esa ciudad donde estás viviendo. Increíble. Esa es nuestra responsabilidad. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros tenemos que ser pacificadores, mis amigos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos. En mi nombre no los envié. Ha dicho. Aquí está otra cosa que más dice: no anden escuchando a cualquier falso profeta. Tienen que ser más bíblicos que soñadores. Verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 70 años. ¿Cuánto vive aquí un ser humano por lo común? ¿Cuánto? 70 años, ¿no? Entonces dice, durante esos 70 años, construye casas, cásate, sé responsable, busca la paz de esa ciudad, no te dejes de engañar por los falsos profetas, que después de los 70 años, regresa a casa. La forma de vivir en este mundo, ¿no? Ya saben. Verso 14. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí están los dos pecados de la iglesia. Y el primer pecado de la iglesia
lo ilustra con la vida de este hombre llamado como Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es la prosperidad y la inmoralidad sexual, la falsa prosperidad, los falsos negocios. Cuando dice retienen allí a los que tienen esta doctrina, está diciendo que en esa iglesia había seguidores de Balaam y los seguidores de los Nicolaitas. ¿Y quién es este Balaam? Este era un hombre, era un profeta. Su historia está en Números 22 y 25, si quieren saberlo. Balac, otro rey, quería maldecir a los israelitas y contrató a este hombre Balaam. Y cuando Balaam fue a maldecir, Dios dijo, lo que yo he bendecido tú no puedes maldecir. Y al ver que no podía maldecir a los israelitas, se le dio una idea increíble. Dice, yo sé cómo hacer que ellos sean detestados por su Dios. Dijo, haz que ellos se acuesten con las mundanas. Entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Vieron a las chicas guapísimas y todo lo demás, se acostaron con ellas, cometieron fornicación, comieron con los ídolos. Y de repente miles de ellos murieron. ¿Qué dice Dios sobre la fornicación? ¿Quieren saberlo? Si quieren saberlo, mejor otra pregunta. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Pregunta, ¿quieren hacer la voluntad de Dios? Bien sencilla, ahí está escrito. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? Simple. Tengo que interpretar, tengo que explicar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en el área sexual? Que os apartéis de todo acto de inmoralidad sexual. No que la sexualidad está mal, sino de actos inmorales. Sexo antes del matrimonio, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, etc. Es la voluntad de Dios. Y Balaam hizo que el pueblo de Israel fuera contra la voluntad de Dios. Les hizo que cometer fornicación y adorar ¿a quién? A los ídolos. Después hablamos de otro pecado más. ¿Cuáles eran estos? Los nicolaitas. Y retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué son los nicolaitas? La palabra nicolaita viene del griego laos, que significa laicos. Uniendo las dos es jerarquía sobre el pueblo. En otras palabras es autoritarismo dentro de la iglesia. Cosa que existe hoy en día también. Ahora la pregunta es ¿cómo erradico el autoritarismo dentro del liderazgo de la iglesia? Este es un texto bíblico para todos aquellos que nos decimos ser líderes de la iglesia. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y la pregunta es, ¿cómo llego a tener un liderazgo como estos? ¿Cómo? Bien sencillo. Estos son los pasos para llegar a liderar, como dice San Pedro. Primero, la posición. Cualquiera puede llegar a una posición de liderazgo. Y llegas allá porque tienes un título, porque eres hijo de un amigo. Tiene una posición, te pone en cualquier posición de liderazgo. Todos pueden llegar a una posición de liderazgo, todos. Tienes palancas, tienes amigos, tienes plata, tienes un apellido y llegas a la posición de liderazgo. Pero después viene el permiso. Es cuando la gente te da el permiso de liderarles. Es cuando los políticos no. Nosotros les damos el permiso de liderar a ellos. Votamos por ellos, creemos en ellos, confiamos en ellos. ¿Y qué le damos? El permiso. ¿Y ellos qué hacen con el permiso? ¿Se vuelven productivos o improductivos? Por lo general solo llegan la mayoría de gente al número 2. El tercer nivel de liderazgo es cuando tú te vuelves productivo. Cuando lo que haces con tu vida bendice a otras personas. Cuando lo que haces con tu vida ayuda a otras personas. Cuando haces con tu vida algo que realmente las otras personas también son beneficiadas. Después viene el desarrollo. Cuando tú has aprendido a liderarte a ti mismo antes que querer liderar a las otras personas. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos desarrollando realmente en esa área de liderazgo? En el desarrollo observa a la gente, recluta, posiciona y equipa a otras personas. Y después viene el último, que es el pináculo. Es años de esfuerzo y sacrificio. Muy pocas personas han llegado en el mundo a este número 5. Un Gandhi quizás, un Mandela, nuestro Señor Jesucristo, San Pablo. Pero en América Latina no ha habido uno que haya llegado a este número
Ni siquiera han llegado al número 4. Solo para que vean cuán desafiante es el verdadero liderazgo, amigos. Pero lo que hemos tenido es autoritarismo dentro del liderazgo, que es diferente. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí les gustaría llegar al número 5? ¡Qué desafío!, ¿no? Enseña a sus niños desde ahora. Desde temprano se construye eso, porque eso no ocurre de tarde a la mañana. Toma décadas llegar a construir un liderazgo efectivo como estos. Nos falta mucho a todos en esa área. Verso 16, ¿qué dice entonces? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor una vez más dice, hazte responsable de la forma en que estás viviendo. Y tenemos que ser responsables de lo que la Biblia nos está diciendo. Dice, arrepiéntete. ¿Y qué significa arrepentirse? En el diccionario dice, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Cambiar de opinión a no ser consecuente con un compromiso. Arrepentimiento es la traducción al español de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente, nuestra forma de pensar, cambiar nuestras creencias. Arrepentirse es hacerse responsable de las cosas que he estado haciendo mal para comenzar a hacer las cosas que son correctas. ¿Es responsable usted de usted mismo? No espere que su esposa sea responsable de usted, que su papá sea responsable de usted. Tiene que usted ser responsable. ¿Y qué es el arrepentimiento? Aquí está una mejor ilustración del arrepentimiento. Segunda de Reyes 17:13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos, o sea, sé responsable con tu vida. Deja de ir por el camino que estás yendo y guardad mis mandamientos. Arrepentirse no solo es, Señor, perdóname por haber fornicado. Hay una acción que tú tienes que hacer después de esto, que dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad, ¿qué cosa? Me arrepiento y comienzo a obedecer lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que se arrepiente. Yo digo, no es arrepentimiento, es remordimiento. Es sentimiento de culpa, pero no es arrepentimiento. Porque dice, Señor, perdóname, pero siguen viviendo de la misma manera. La Biblia no es su libro. No viven bíblicamente. Entonces, arrepentirse es volver ¿a qué? A guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los. El que se ha arrepentido de verdad, tú vas a ver enamorado ¿de quién? Del pecado, de la Biblia. De la Biblia. Y cada decisión que toma la va a preguntar ¿a quién? Al papá, a la mamá, al amigo, al pastor. ¿A quién va a preguntar? A la Biblia. A la Biblia va a preguntar. Es el verdadero arrepentimiento. Por eso sé que muchos de nosotros no nos hemos arrepentido como debemos. Ni siquiera tenemos Biblia. Y si no tienes ni una Biblia, ¿cómo crees que va a ser bíblico? Si no lees la Biblia, ¿cómo crees que va a ser bíblico? Sí, ¿cómo vamos a ser cristianos maduros? ¿Cómo vamos a llegar al liderazgo del pináculo número 5 si no somos qué? Bíblicos. Dice, arrepiéntete. Hazte responsable. Verso 17. Dice, no hagan oídos sordos ante la exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una vez más el Señor vuelve a decir, el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga. Entonces la próxima vez, como dice la mamá, oye, escucha, orejón. Oye, abre las orejas. El que tiene oído, ¿qué? Oiga. ¿Y qué acaba de decirnos el Señor? Dice, no te dejes amedrentar por el sistema satánico, no te dejes engañar por la falsa doctrina, no cambies los valores divinos por los mundanos. ¿Por qué, dice usted? Porque hay una promesa. Dice, comerás, ¿qué cosa? Maná escondido. A la mente viene, cuando usted escucha maná, Israel en el desierto, comida del cielo. Se puede imaginar, dice, te alimentaré con comida del cielo. ¿Y sabe cuál es nuestra comida del cielo? Es Jesús. Es volver a la intimidad con Él. Después la piedrecita blanca. En esos días esta piedra era utilizada para dos cosas. Para votar en la corte y era un boleto de entrada a una cena.
Entonces, esta piedrecita blanca es nuestro boleto de entrada a la cena con el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen esa piedrita blanca? La Biblia dice que en 2 de Corintios, el que está en Cristo es nueva criatura y tenemos un nuevo nombre. Imagínese, usted va a una fiesta y no tiene la invitación, ¿entra o no entra? Dice, lo siento, no estás inscrito aquí, no hay tu nombre. Y si no hay tu nombre, por más bien vestido que estés, por más gran regalo que lleves, si no estás en la lista, no entras. Hay mucha gente que dice que yo fui a la iglesia todos los domingos, mi papá era cristiano, de vez en cuando leía la Biblia, hasta daba diezmos. El Señor dice, no está ¿qué? Tu nombre. Y el Señor dice, arrepiéntete. Y entonces tendrás la bendición de disfrutar del maná y la bendición de tener la entrada a la cena con el Señor. Conclusión. No es fácil ministrar en una ciudad inmoral. Yo sé, no es fácil. Debemos tener cuidado con la doctrina. Tenemos que ser más bíblicos, ¿estamos? Número 3, no podemos dejarnos influenciar por el mundo. La puerta para salir de la inmoralidad se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Hacerme responsable de lo que estoy haciendo. Y por último, las promesas de Dios son maravillosas. ¿Quién no quisiera entrar a la cena del Señor? ¿Cuántos de ustedes han estado en una cena judía? ¿Se pueden imaginar esa cena con Jesús? Pero si no tienes la entrada, ¿qué pasa? No entras. Póngase de pie. Señor, muchas gracias por este hermoso tiempo, este hermoso momento. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía a ser valientes incluso en el mismo infierno y a hacer luz en medio de las tinieblas. A nosotros nunca dejarnos influenciar por los valores de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.